estrictos y normativos. Sin una adecuada eclesiología, creo yo que podemos malinterpretar la reforma y el fomento litúrgico. Por eso tomo en consideración los números que refiere sobre todo a la iglesia. El número 2, ya les dije, la dimensión teándrica. La liturgia expresa el misterio de Cristo y de la iglesia, que es humana y divina. Eso que no se nos olvide. El número 2. El número 3 y 4, esto no está ahí, estoy nada más enunciando dónde tocamos los puntos. El 3 y 4 nos deja claro que la liturgia de la iglesia no es solamente el rito romano. El concepto de iglesia es más amplio. Implica, acoge los ritos orientales, los hermanos mayores, el puente entre la cultura de Jesús y el rito romano. Porque a veces nos casamos demasiado con el rito romano y nos olvidamos de la riqueza neumatológica, eclesiológica, mariológica de los ritos orientales, entre otras cosas. Por ejemplo, en el rito matrimonial, todas las bendiciones nupciales, ¿no? Que en el rito romano no existe. Prácticamente ahí se quedó con lo jurídico contractual. El número 5, prácticamente al finalizar el número 5, nos deja claro que la iglesia nace del costado abierto de Cristo. Es el enlace entre el 5 y el 6. Esta iglesia que nace del costado de Cristo continúa, prolonga, actualiza el misterio pascual del cual el Padre Luis nos ha ya hablado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, como él nos los dijo, a través de la palabra, a través de la sacramentalidad del tiempo litúrgico, a través de su cuerpo místico. En el término cuerpo místico está toda la eclesiología. Pero yo me centraré en el septenario, que no lo supera el Concilio Vaticano II. Prácticamente se reafirma el septenario sacramental. Después de esto, en el número 7, habla de que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, donde Él como cabeza acoge a su cuerpo, que es la iglesia. Luego entonces, toda acción litúrgica es eclesiológica. Es más, la presencia sacramental de Cristo en la acción litúrgica no solamente es en la palabra, en el ministro y en las especies sacramentales, sino también en la comunidad, la asamblea que ora, que canta, que se congrega. Es el cuerpo, acogido por la cabeza. El mismo número 7, ayer yo les decía, afirma que la liturgia es la acción sagrada por excelencia de la iglesia. La acción sagrada por excelencia. Y en cuanto a su eficacia, no la iguala ni la supera ninguna otra acción de la iglesia. Claro, porque es acción sacramental, salvífica. En la liturgia los ritos y las palabras no informan, sino producen, salvan, transforman. El número 8 de la Sacrosanctum Concilium nos habla de la liturgia terrena, en la liturgia peregrina, la liturgia que camina y que pregusta de la iglesia triunfante, de la liturgia celeste, que nos hablarán en su momento. Pero estoy diciendo pues dónde se habla de iglesia en estos 13 primeros números. El número 9 quizás sea uno de los más importantes, porque dice que para llegar a la liturgia es necesaria la fe y la conversión.
Y aquí es donde está prácticamente metido todo el proceso de inserción en el misterio de Cristo a través de la vida sacramental. Claro, porque la liturgia supone el querigma, les decía yo, supone la catequesis de profundización querigmática, la catequesis mistagógica, la inserción sacramental en el misterio pascual de Cristo. Todos los sacramentos son inserción en el misterio pascual de Cristo, y desde ahí se dimensiona la vida del cristiano. Ad intra, la coinonía, la comunión con el cuerpo místico, y ad extra, la misión, la diaconía y la martiría. Ese número 9 es fundamental. El número 10 habla de que la liturgia es la fuente y el culmen de la vida de la iglesia. Es su centro neurálgico, su punto de partida y su punto de llegada. Es el punto de convergencia y de divergencia. En la última parte, aunque no se menciona de la iglesia, sí se habla de la espiritualidad cristiana, que tiene otras formas, de alguna manera, de obtener gracia, pero no en esta dimensión litúrgica, y refiere a los ejercicios piadosos, las prácticas de piedad o devocionales, etc. Esa es una visión general. Hago hincapié en lo que ayer decía en relación a la eclesiología con todos los 46 números del capítulo primero. Del concepto que tengamos de eclesiología depende el entender que es una celebración comunitaria. A mí me impresionó mucho en mi parroquia que el párroco dijo: aquí no hay celebraciones especiales, todas son comunitarias. Y entonces estaba ahí el cuerpo presente, la novia y la quinceañera. Cuando no se entiende el concepto eclesiológico, podemos entender comunitaria por misa de muchas intenciones, comunitaria, que solamente hay bautismos comunitarios, y entonces ¿qué hace un formulario para una persona? ¿Qué hace? ¿A qué responde? Es muy importante tener esto claro. Si no comprendemos el concepto eclesiológico, no entendemos la ministerialidad dentro de la iglesia. Incluso que el sacerdocio ministerial tiene como fundamento el sacerdocio bautismal. Esto es muy importante. También a mí no se me olvida una vez una homilía que escuché por ahí, que estábamos muchos sacerdotes el día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y habló quien presidía cosas muy hermosas del sacerdocio ministerial, y al último les dijo a los laicos: y ustedes no se preocupen, porque ustedes al menos tienen el sacerdocio bautismal. Fíjense, no entender la ministerialidad dentro de la dimensión bautismal, sino pareciera ser que el sacerdocio bautismal es de menor grado que el ministerial. Aquí es donde está incluso el término este de vida consagrada. Verdaderamente, cuando hablamos de vida consagrada, ¿nos referimos a las religiosas y a los sacerdotes? Y los matrimonios, esos no son consagrados. Es interesante. Las religiosas no reciben sacramento y les dicen consagradas. Y los casados reciben sacramento y dice: tú que consagraste la unión conyugal, y esos no son consagrados. Muchas veces pensamos que la consagración es la vida religiosa y la vida sacerdotal, y en realidad la consagración, lo decía Matías Aullé cuando vino a una de las semanas de liturgia, la vida consagrada empieza desde el bautismo, con la unción crismal. Entonces, es importantísimo el concepto de eclesiología para entender la ministerialidad. El otro elemento que hay que entender desde la eclesiología
es la dimensión didascálica de la iglesia. La iglesia, en sentido estricto, dentro de la celebración, no catequiza ni evangeliza. Ella hace funcionar la palabra y el rito. Por eso les decía yo ayer, y así lo dice el número 9, la liturgia no agota la actividad de la iglesia, supone lo otro. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? Que mientras no haya querigma y catequesis de profundización querigmática, la liturgia está llenando huecos en la celebración que no se llenaron en la evangelización y catequesis. Y entonces la homilía la ocupamos para evangelizar, la ocupamos para catequizar, la ocupamos para avisar, etc. Y tristemente estamos privando a la homilía y a la acción celebrativa de lo que le toca hacer por llenar huecos que se quedan pendientes en la dimensión profética o de evangelización y catequesis. El otro aspecto que es importante, ayer ya lo enunciaba, es, si tenemos claro el concepto de iglesia, podemos entender el tema de la inculturación. Porque en el rito romano, si hay algún rito que sea abierto a la inculturación, es el rito romano, más que los ritos orientales. Quizá los ritos orientales son más cerrados en el tema de la inculturación. El rito romano se ha abierto más. Desafortunadamente, no hemos entendido el término inculturación y sobre todo la instrucción sobre la variedad legítima o la legítima creatividad no se ha entendido. Y entonces también en el mal concepto de iglesia, de repente uno dice, ¿y este rito que está realizando el padre es el rito de la iglesia o es el rito del padre fulano? Esto lo pongo como un antecedente. Ahora sí, entro al tema. Miren, para hablar de la sacramentalidad de la iglesia y la sacramentalidad del septenario, son dos cosas diferentes. La sacramentalidad de la iglesia, me refiero al cuerpo místico de Cristo. Cuando hablo del septenario sacramental, me refiero a estas gracias que emanan de su costado, o sea, de la iglesia. Son dos formas distintas. A partir del Concilio Vaticano II, se trata de fundamentar, pues, la sacramentalidad de la iglesia y la sacramentalidad del septenario. ¿Cuál es el fundamento? Atención. El fundamento de la sacramentalidad no es la doctrina aristotélico-tomista, no, sino es buscar la explicación de la sacramentalidad de la iglesia y del septenario a partir de los textos bíblicos, patrísticos y eucológicos. Atención, quizá los bíblicos estaban considerados por ahí, los patrísticos también, pero durante mucho tiempo se ignoraron los eucológicos. Y no es difícil que haya textos eucológicos anteriores a la redacción de la Sagrada Escritura, o textos eucológicos de los cuales echaron manos los padres de la iglesia. Por eso este binomio hay que entenderlo. ¿Cuánto enriqueció la liturgia a la Biblia? Y cuánto enriqueció también la liturgia a los padres de la iglesia. Y entonces aquí le damos su valor verdadero a la liturgia como fuente teológica, un asunto que sigue pendiente. ¿Quién de ustedes ha oído en su seminario decir que la liturgia es fuente teológica? Prácticamente es un lenguaje que no se usa, pero esto es una realidad. De ahí dimana la ciencia litúrgica, de entender
la liturgia, la eucología, como fuente de teología contemporánea o quizá antecesora de la misma redacción de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia. Cuando hablamos pues de la sacramentalidad de la Iglesia y la sacramentalidad del septenario, se propone una fundamentación a partir del estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia y de los textos eucológicos que han venido apareciendo a lo largo de la historia como testimonios concretos de una Iglesia que celebra, que ora, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración establece la ley de la revelación o de lo que se cree. Cuando hablamos también de la sacramentalidad de la Iglesia, estamos hablando de que los sacramentos muchas veces se plantean desde diferentes perspectivas, pero casi siempre se maneja la misma terminología. La Carta Magna del Concilio Vaticano II dice que la máxima manifestación del culto divino inaugurado por Cristo y llevado a plenitud en el misterio pascual hizo que de su costado abierto brotara la Iglesia Sacramento y los sacramentos de la Iglesia. Es decir, Cristo es el sacramento del Padre, es el semeion, es el signo del Padre, y la Iglesia es el sacramento de Cristo, es la prolongación de Cristo, la prolongación de la encarnación, del misterio encarnado, de la palabra hecha hombre, de la palabra hecha misterio. La Iglesia, pues, como sacramento y los sacramentos de la Iglesia se convierten en el centro neurálgico de la vida del cristiano, donde todos, desde el día de nuestro bautismo, somos injertados en este misterio. No solamente consiste en decir, hoy entramos a formar parte de la Iglesia, sino hoy hemos sido consepultados con Cristo, insertados en el misterio pascual de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Eso es ser cristiano. Las acciones sacramentales, como torrentes de vida, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, e influyen en él, y lo manifiestan comunitariamente como sacramento de unidad. O sea, el signo concreto de la sacramentalidad de la Iglesia es la unidad. Por eso los conceptos que están en la base de la Sacrosanctum Concilium es comunión y participación. Comunión como sinónimo de unidad y participación como acción ministerial. Todos participamos ejerciendo diferentes ministerios. La Iglesia es unidad, pues, en el misterio de comunión y en el misterio de participación. Ahí en la página 38, ¿verdad?, después de hablarles de la dimensión ecuménica de la Iglesia, que dice que aparece como signo levantado en medio de las naciones, ¿verdad?, y después de hablar también que para celebrar el misterio pascual en la escucha de la palabra y en la celebración sacramental, que es donde se actualiza la obra redentora del Señor, les propongo un cuadro donde yo meto a fuego el septenario sacramental. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí, el anuncio del Evangelio le toca prácticamente al querigma y a la catequesis de profundización querigmática. Y ahí está el puente
que sería la catequesis mistagógica. En esta parte ya mistagógica ya empieza el accionar de la palabra. O sea, en la acción sacramental la palabra toma vida. Padre Luis nos hablaba de esto, de la sacramentalidad de la palabra. La palabra toma vida, la palabra produce, la palabra está en lugar del evento salvífico, la palabra hace presente el misterio salvífico, la palabra está viva, está eficaz en la acción sacramental. Por eso, en sentido estricto, la liturgia se encarga de la celebración sacramental por medio de ritos y preces, y ahí aparece prácticamente la iniciación cristiana, la ministerialidad. Cuando hablo de ministerialidad, no solo hablo de sacramentos, sino también de los sacramentales sobre personas, para no dejar fuera a las religiosas, a las vírgenes consagradas. Las viudas así quedaron fuera, pero en los orígenes de la iglesia, había un ordo para viudas. En Somelí, en una semana yo presenté un trabajo sobre esto, que sería interesante, ¿verdad?, darle continuidad a este ministerio de las viudas. Pero también están, por ejemplo, los acólitos, los lectores y toda la ministerialidad extraordinaria, que no se reduce a los ministros extraordinarios de la comunión, sino hay ministerialidad extraordinaria al servicio de la palabra, ministerialidad extraordinaria al servicio de las cuestiones asistenciales, y hay ministerialidad extraordinaria al servicio de las celebraciones litúrgicas, que no solamente es repartir la comunión en la misa, hay otras celebraciones litúrgicas y que te puede ejercer esta ministerialidad. Y también los sacramentos que yo le pongo aquí de reinserción, tanto aquellos sacramentos que cuando el fiel por enfermedad física o espiritual ha estado fuera de la comunidad, se ora a Dios para que se reincorpore y vuelva a ocupar el lugar dentro de la asamblea, o bien a través del rito de la penitencia pública, donde se reincorpora a la iglesia. O sea, en pocas palabras, la liturgia le toca propiamente la acción sacramental, y la palabra que se proclama dentro de la acción sacramental está en función de encarnación y de transmisión de salvación, no de información, no de enseñanza, no de evangelización, no de catequesis, sino de acción. Por eso en la celebración litúrgica la palabra nunca se lee, ya lo decía por ahí el Padre Luis, la palabra nunca se lee, se proclama. Ni siquiera el que pasa a hacer la lectura la lee, la proclama. Proclamar la palabra de Dios es hacerlo en tono solemne, es solemnizar la palabra, es hacer que la palabra tome vida y transmita vida. La sinaxis, la asamblea, los convocados tampoco tienen que estar leyendo sus subsidios, porque la palabra no se lee. Estamos celebrando la palabra, por eso el evangeliario lo llevan en procesión, y por eso la palabra proclamación es en favor de una aclamación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Suscito la aclamación. Eso es proclamar, que yo suscito la aclamación de la comunidad. La parte final es igual. Palabra del Señor, te alabamos. O sea, yo suscito la aclamación del pueblo. Por eso cuando se está estudiando la Sagrada Escritura no se proclama. Ahí no se proclama, no vas a suscitar la aclamación. En la celebración sí, porque la palabra ahí, les digo, no está informando, no está transmitiendo conocimiento. La gente que dice, pues a mí me gusta ir a misa para aprender un poquitito más de Dios, mire,
mejor venga a los cursos en las tardes, lo esperamos, pero aquí no va usted a aprender nada. Aquí vamos a celebrar, aquí vamos a dejar que la palabra accione, nos transforme, se encarne, produzca, actúe, nos haga vivir la dimensión comunitaria, porque la palabra nos congrega, nos convoca y nos congrega, y la palabra nos unifica. Es todo este sentido de la acción sacramental. Naturalmente, aquí también lo presento, el Concilio Vaticano II pone al centro nuevamente, es más, le dedica un capítulo completo a la Eucaristía, como el sacramento de la unidad, como el sacramento primordial, como el sacramento neurálgico de toda la vida sacramental de los cristianos. Esto es muy importante, por eso ponemos la Eucaristía como punto de llegada y como punto de partida. La Eucaristía es el punto de llegada de la iniciación cristiana, no es la confirmación. Es la Eucaristía el sacramento de la madurez. La confirmación no es eso. Cuando uno estudia la crismación, cuando uno estudia los sacramentos en los orientales, que nos pueden dar muchas luces, la crismación es una estación dentro del proceso de la iniciación cristiana. No son sacramentos ad quo, sino están ad quem. O sea, son puntos de llegada y puntos de partida. Esto es algo importantísimo. La Eucaristía, punto de llegada de la iniciación cristiana. La Eucaristía, sacramento de la madurez iniciática. Una persona ha llegado a la madurez iniciática no cuando recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión, no. Ahí recibió los sacramentos de iniciación cristiana, pero que haya llegado a la madurez iniciática, no lo creo. La Eucaristía se vuelve sacramento de la madurez iniciática cuando el cristiano fue purificado, crismado e injertado en el cuerpo místico de Cristo, que es la comunidad, la iglesia. Y lo mínimo que hace dentro de la iglesia es desempeñar su ministerialidad sacerdotal. Y ahí participa del pan único y partido. Ahí es donde entra en comunión con Dios y con la comunidad. Por eso la Eucaristía queda en el centro de la vida sacramental. Así lo presenta la Sacrosanctum Concilium. Todo gira en torno a la Eucaristía. Y la Eucaristía se convierte, además de ser el sacramento de la madurez iniciática, en el punto de partida de la ministerialidad. No hay ministerio sin misterio. Sin inserción en el misterio, no hay ministerio. Puedes hacer cosas muy bonitas y todo lo que quieras, pero no hay ministerio sin misterio. Y tampoco hay misterio sin ministerio. Si tú entras en el misterio de Cristo, tienes que ser impulsado a la misión, a la tarea, a tu ser profético, sacerdotal y de servicio. Este creo que es otro elemento interesante. El tiempo es corto. Después desarrollo aquí, ahí tienen el apunte, desarrollo el avance de la iglesia como sacramento, por dónde va. ¿Cuántos números hacen referencia a la iglesia como sacramento? Sobre todo el 5 y el 26. El 5 como la iglesia como sacramento de Cristo y el 26 la dimensión comunitaria. Cuando se habla de sacramentos de la iglesia, prácticamente se refiere al capítulo segundo y tercero. El segundo, que es sobre el sacrosanto misterio de la Eucaristía, y el tercero, que es sobre los demás sacramentos y los sacramentales. Es donde se habla prácticamente de estos dos elementos que les empecé a mencionar desde el principio: la iglesia sacramento de Cristo y la sacramentalidad del septenario. Ahí lo tienen. Primero pues les desarrollo el tema de la iglesia como sacramento para que profundicen. Después la iglesia y los sacramentos. El orden es a la inversa. Cuando hablamos de iglesia sacramento, hablamos de Cristo, iglesia, sacramentos. Y cuando hablamos de sacramentos de la iglesia, hablamos de sacramentos, iglesia, Cristo.
método deductivo, método inductivo. A través de la vida sacramental yo entro en el misterio de Cristo y en el esquema de la Iglesia Sacramento de Cristo, Cristo me hace partícipe de su vida divina en la Iglesia, de donde emanan las gracias sacramentales. Ahí pongo también la teología que está abajo en la página 40, poquito los pensadores del Concilio Vaticano II, Yves Congar, Henri de Lubac, etcétera, Karl Rahner, todos estos que influyeron muchísimo dentro de la eclesiología del Concilio Vaticano II y concretamente en la Sacrosanctum Concilium. Les leo simplemente los últimos párrafos. La Eucaristía es expresión de la Caritas y por lo tanto cuerpo de Cristo y cuerpo de la Iglesia. Y por ello la Iglesia tiene en la Eucaristía su máxima ley, concepción eucarística de la Iglesia. La eclesiología eucarística no nace solo de la Eucaristía, sino del acto propio del encuentro como asamblea, sacramento de la madurez iniciática. Regresar a la liturgia como fuente de construcción eclesial a partir de la iniciación cristiana despertaría para la Iglesia una prioridad pedagógica en cuanto al lugar propio de la iniciación simbólico, ritual y sacrificial, el lugar de la educación y la preparación para la comprensión de la plenitud de la experiencia cristiana en y a través de la Eucaristía. Yo lo digo de esta manera: no hay que preparar niños para la primera comunión, hay que preparar niños que se injerten en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y en la experiencia de la comunidad cristiana y en la participación de la celebración dominical, se sientan motivados por quienes celebran a participar de la comunión sacramental o eucarística del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues muchas cosas más podríamos seguir diciendo, pero ya tengo aquí la presión. El aplauso. Yo quiero subrayar, hermanos, ante esta exposición así emotiva como es el Padre, ¿no? Fuerte. Está tocando un punto a reflexionar en la pastoral sacramental muy delicado. Recuerden, los que quieren que el sacramento de la confirmación sea en la línea de la madurez psicológica. Ojo, nos acaba de decir el Padre una verdad de Aquino. Es una madurez cristocéntrica y eclesiocéntrica. Lo fundamentó estupendamente bien. Ojo. Entonces, no se trata por eso de que la confirmación tiene que ser cuando él tenga la edad psicológica para la ministerialidad y que sea misionero y sí, tiene que ir a la acción. Espérame. Por eso está hablando qué cosa es preparar la primera comunión. Es otra cosa. Entonces, cuando captemos esta posición teológico, sacramental, litúrgica, entonces, por eso la Eucaristía nos va a ir dando la madurez cristocéntrica y eclesiocéntrica. Por eso requiere iniciación, catequesis, misa gloria. Gracias. Gracias, Padre.